Y vamos con el doctor Francisco Madrid. ¿Cómo estás, doctor? Te agradezco mucho que él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Muchas gracias, es muy temprano todavía. ¿Cómo estás, doctor? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Eduardo. Muy buenos días al auditorio. Pues con el Este, gusto de estar contigo. igualmente, no, el gusto es para nosotros y seguramente también, desde luego, para quienes nos reciben y nos siguen cotidianamente. ¿Cómo va el turismo? Bien, ¿verdad? No van mal las cosas ahí. No, muy bien. Eh, lo que yo quería comentar es que esta semana, de la mano del Consejo Nacional Empresarial Turístico, presentamos el nuevo número de nuestra publicación Panorama de la Actividad Turística en México. Te doy un poco de contexto. Esta publicación nació hace 13 años en una alianza entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico, CENET, que es el organismo cúpula del sector que agrupa Mm. alrededor de 20 asociaciones y cámaras, incluyendo algunos capítulos locales, y la Universidad de Anáhuac. Desde hace 4 años lo hacemos en Psicotour. La intención de esta publicación es realizar un análisis profundo de la información en una perspectiva transversal, y nos hemos puesto, digamos, el encargo de decir lo que es, de ser objetivos en la información. Si las cosas van bien, lo decimos; si van mal, también lo decimos, sin, digamos, tener otro propósito más que el generar información útil para la toma de decisiones del sector. Al paso del tiempo, la publicación se ha consolidado como una muy importante referencia de la marcha del turismo. No solamente es utilizada por los empresarios en general, sino, bueno, pues la utilizan los comités de crédito, los bancos, por ejemplo, está en los consejos de administración y, por supuesto, tiene una gran divulgación pública. eh, Solemos presentarla siempre acompañada de una conferencia de prensa, que fue lo que pasó el pasado martes. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta ocasión para destacar? Bueno, pues esta cosa que tú señalas, que es que en términos generales el turismo cerró muy bien el 2022, como lo hemos comentado aquí, subrayando, digamos, como elemento distintivo de esta buena marcha, el papel fundamental que tiene el turismo en la balanza de pagos, en donde eh, se registra un récord histórico en captación de divisas, 28.000 millones de dólares, y lo más importante de ello es que el saldo de la balanza turística alcanza 21.000 millones de dólares, que es un saldo, digamos, que casi compensa por completo el déficit de la balanza comercial, que es muy importante también para compensar el déficit de 35.000 millones de dólares, Eduardo, de la avanza petrolera, y que, no sé cómo diría por ahí modestamente, supera 7.5 veces a una el saldo de la balanza manufacturera. Esa actividad industrial importante para el país, muy, digamos, reconocida en la opinión pública por su papel, pero que en realidad, si bien exporta grandes cantidades, también importa mucho, y por eso tiene un saldo relativamente menor. Del lado del empleo, el empleo está recuperado ya para el mes de diciembre. Hay un pequeño crecimiento de los trabajadores asegurados en el IMSS, un poco más de 2 millones para el cierre del año. Un poco mejor se ve el empleo en la parte hotelera, un poco rezagado, 3% rezagado en la parte de alimentos y bebidas. En general, los rubros del turismo internacional muy bien, rezagado el turismo fronterizo, un 40%, y el mercado doméstico todavía lo tenemos, digamos, atrás de pandemia, sobre todo porque ha tomado tiempo recuperar los negocios, los viajes de negocio, los viajes de reuniones. Eh, eh, Calculamos pues que esta combinación de muy bien internacional, no tan bien el nacional, haga que el PIB turístico, el cierre de 2022, cuando lo conozcamos, que será hacia final de año, pues nos dé todavía un rezago, un retroceso de 3% en relación con 2019, que dadas las condiciones de la pandemia en el mundo, pues es un muy buen saldo. En la publicación
damos a conocer nuestra estimación del retroceso en el turismo mundial también. En total se perdieron, Eduardo, fíjate, estos 3 años, 2.6 miles de millones de viajes internacionales. O sea, cuando hablamos de qué bueno que ya nos recuperamos, qué bueno que vamos bien, pues es cierto, pero esos viajes, en comparación con 2019, pues ya simplemente no aparecerán. En el caso mexicano, y probablemente es el tema que más llamó la atención en medios, es el hoyo que nos dejó la pandemia en el consumo turístico de 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos, es decir, más o menos unos 70.000 millones de dólares, que, insistimos, es muy importante subrayar, porque si bien hay una recuperación, porque si bien el turismo va en una mejor condición, no puede dejar de señalarse que esa caída, pues ya la tuvieron que asumir los empresarios. Ese dinero no va a regresar a la economía. Ya fue, pues, un daño grande para todo el sector. Concluimos señalando, por supuesto, dónde están las preocupaciones de la industria, sobre todo, bueno, pues en la parte de inseguridad, lo que no es una novedad. Hicimos en esta ocasión un mapa de amenazas y de oportunidades, al que los empresarios nos hicieron favor de dar, pues, sus lineamientos a través de una encuesta, y los puntos que más le preocupan, porque son muy probables que sucedan y porque el daño es muy elevado, pues tienen que ver con inseguridad, tienen que ver con eventos violentos y tienen que ver con alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos. Del lado de las oportunidades, lo que les anima más es la recuperación del turismo de reuniones. Con todo ello, estaríamos viendo un crecimiento para este 2023 de 10% en ingreso de divisas, nuevamente registrando un récord, y de alrededor de un 7.5% en lo que hace a la llegada de turistas internacionales. Este es más o menos el resumen, Eduardo, pensando también en que, pues, estamos ya muy cerca del tianguis turístico, que, como sabes, será inaugurado el domingo de la próxima semana. Sí, está bien, y ahí estarás, por supuesto. Seguramente estaremos por ahí, sí, Oye, esos y días. el centro de competitividad, perdón, del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, eh, que tú encabezas, eh, se nutre con los profesionales que ha tenido la Universidad de Anáhuac, o sea, surge ahí el trabajo de investigación y de análisis. Es un trabajo que realizamos investigadores de la universidad. Tenemos un equipo de investigadores de planta, un equipo pequeñito, por cierto, y para algunos proyectos reclutamos algunos especialistas según la temática. Esa es la manera en la que operamos, Eduardo. Ah, perfecto, porque tiene alcances internacionales, ¿no? O sea, todo el trabajo de investigación del instituto tiene impacto importante en otras partes, o sea, se sigue el trabajo de ustedes. Sí, así es. Sabemos que nos siguen en Colombia, por ejemplo. Hace poco que estuve por allá, me recibían diciéndome, oye, ¿sabes tal cosa? Les dije, sí, lo publicamos nosotros. Nosotros fuimos quienes hicimos la información, nos siguen en Argentina, en Chile y también en España. Esta semana, por cierto, en España se ha publicado por parte de los empresarios turísticos Sí. un muy interesante reporte sobre el desempeño de los destinos urbanos en materia turística, en donde se han identificado claves, pues, el cambio de la manera en que se hacen los negocios a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Este organismo empresarial español es de alguna manera similar a nuestro Consejo Nacional Empresarial Turístico. O sea, tiene especie de alianza entre centros de investigación similares en otras partes del mundo. Es Es- interesante eso. Estamos en vías de formalizarlo. Ahora tuvimos ya un primer acuerdo con la Universidad Externado de Colombia para llevar a cabo una primera investigación conjunta, Ah, qué pero, interesante. digamos, intercambiamos información sin este acuerdo, pues con una red más o menos amplia, sobre todo en el mundo iberoamericano, aunque también con mucha frecuencia, Eduardo, medios internacionales siguen nuestra información y nos piden opiniones.
El año pasado estuvimos en Le Monde, estuvimos en Financial Times y por supuesto en otros medios de la iberoamericana, incluyendo El País. Estamos en Bloomberg con mucha, digamos, asiduidad, etcétera, ¿no? Bueno, para que vea usted el tamaño de nuestro muy querido amigo y colaborador, muchas gracias, te agradezco mucho. Siempre es importante seguir el rumbo al turismo y tendrá motivo de estudio, supongo, en algún día, en algún momento tú lo determinarás, o que si tiene sentido, por supuesto, el hecho de que cómo se puede recuperar el turismo y tener un buen retorno prácticamente nadando de muertito en el país, ¿no? O sea, Sí, así ya, que ya no. no fue exactamente así, ya hicimos un primer estudio sobre el tema para, digamos, los destinos del Caribe mexicano. Y ciertamente no hubo ese nadar de muertito a nivel del gobierno local. El gobierno local Sí, el sí gobierno hizo local sí diferente. hace, bueno, sí tiene un organismo promotor robusto, ¿no? Hicieron bien las cosas. Luego te cuento, Eduardo, lo que estamos haciendo en estos días, de la mano también del Consejo Nacional Empresarial Turístico, porque desde este pasado lunes se están dando los diálogos CENET con los diferentes perfiles políticos que aspiran a la presidencia de la República en 2024. El pasado lunes tuvimos reuniones con 3 perfiles del PAN. Hoy Sí. estaremos con 2 del PRD y con 2 personajes de Movimiento Ciudadano. La próxima semana con 4 del PRI y 2 semanas después estaremos con Morena. Han confirmado 2 de estos personajes. Ya te contaré después qué fue lo que Órale. se dijo ahí. Sale, te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento como siempre por estar siempre en este tu espacio. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Que tengas muy buen día. Sí, hacemos una pausa, tenemos saludos.